Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser. Bienvenidos al Trabajo como debe ser, en este sábado nuevamente acompañándolos con este desarrollo conjunto del Ministerio del Trabajo y Caracol Radio. El tema que vamos a tratar en esta mañana nos permite aclarar algunas dudas de los oyentes y es un tema que está relacionado con la terminación de su contrato de trabajo y le va a ayudar a conocer sus derechos. Es cierto que hay que avisar con anticipación, ya no es cierto, ¿cuál es el que tiene que avisar? Don Samuel Salazar, muy buenos días. Adriana, buenos días. Precisamente a diario en el Ministerio se reciben quejas por despidos que pueden llamarse injustos y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy y los temas que vamos a responder de los oyentes que nos están acompañando a esta hora de la mañana de este sábado. Así es, como es habitual, tenemos a un experto en la materia, la doctora Ángela María Caro. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Hola, Adriana, buenos días. Doctora Ángela, ¿en qué situación se puede dar por terminado un contrato laboral? Bueno, Adriana, existen varias situaciones. La primera de ellas es pues por la muerte del trabajador, también porque las dos partes se pongan de acuerdo en darlo por terminado, también porque, por ejemplo, en los contratos a término fijo, porque el plazo se termina, en los de la obra o labor contratada, pues porque la obra se finaliza, también por la clausura definitiva de la empresa o por la decisión unilateral del empleador o del trabajador en los casos de las justas causas que el Código Sustantivo establece, que más tarde vamos a hablar de eso. Más tarde vamos a hablar de esas justas causas. Pero hoy en día, por ejemplo, un empleado ¿tiene que pagar el famoso preaviso? ¿Tiene que avisar 30 días antes, como se hacía antes, o no? Adriana, y esta pregunta es muy importante porque siempre nos preguntan lo mismo en la línea 120. No es obligatorio el preaviso. Este se terminó desde la vigencia de la ley 789 de 2002, o sea, hace 12 años, y ya no existe. El empleador no tiene el trabajador ya no tiene obligación alguna en pagarle esa indemnización o en dar aviso 30 días antes de la terminación de su contrato, pero sí el empleador. ¿Cuántos días antes tiene 30 que avisar? días antes como mínimo. 30 días calendario, no tienen que ser hábiles. Sí, 30 días calendario. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. Doctora Ángela María, una inquietud que es recurrente. Tengo un contrato laboral, pero mañana le sale a la persona una oferta tentadora. ¿Esa persona puede dar por terminado el contrato de manera unilateral? Claro que lo puede hacer y era lo que estábamos hablando con Adriana. El preaviso ya no existe para el trabajador, entonces si usted, Samuel, quiere renunciar mañana, pues podría hacerlo sin tener que pagar la indemnización que estaba contemplada antes del año 2002. En el caso del preaviso que tiene que pagar el empleador, no aplica para las mujeres que están en estado de embarazo, como lo hablamos en otro programa, ¿no? No es que 30 días y puede salir de la mujer embarazada. No, ni de los trabajadores que están enfermos tampoco, ni embarazadas ni enfermos, no lo puede hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Los enfermos, qué tipo de enfermedades se consideran? Adriana, cualquier tipo de enfermedad, ya sea de origen profesional o común, si el trabajador está en su etapa pues como de rehabilitación o ha estado incapacitado, este trabajador tiene una estabilidad laboral reforzada y no podría ser despedido ni siquiera avisándole con 30 días de anticipación. ¿Cuáles son las características de los despidos con justa y sin justa causa? Bueno, los de con justa causa, Samuel, hay unas causales que el Código Sustantivo establece, son varias y bastantes que pues yo creo que mejor lo hacemos con ejemplos. Sí. Y están determinadas tanto para el trabajador como para el empleador. Ese es el con justa causa, usando algunas de las causales que están en el código, por ejemplo, que el trabajador le haya presentado usted certificaciones falsas, que haya tenido como actos de violencia en contra suya o en contra de los demás trabajadores, que haya causado perjuicios, que haya violado sus obligaciones que están establecidas en el contrato de trabajo, que su desempeño haya sido pues desmejorado o no haya cumplido con las expectativas para las cuales fue contratado, entre otras. Uh-huh. Tenemos inquietudes por montones de nuestros oyentes, así que vamos a abrir nuestras líneas. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, mi nombre es Marcela Hernández
y pues tengo una duda y quiero preguntar. Figúrate que mi jefe me ha felicitado en mi trabajo por mi excelente desempeño, pero parece que quiere meter una recomendada y me quiere sacar. Ayer me dijo que pasara la carta de renuncia. ¿Qué debo hacer? Marcela, buenos días. En este caso, nos está diciendo pues que el jefe la está presionando para renunciar a Adriana. Esto no es posible. Y Marcela, tenga en cuenta que la renuncia tiene que ser eminentemente voluntaria. Si usted renuncia es porque quiere renunciar y no porque la están obligando a renunciar. Entonces, mi recomendación sería que esperara que su empleador tome las acciones que él quiera tomar, por ejemplo, que la despida, pero que la despida de manera unilateral, sin justa causa y le pague la indemnización. Si usted renuncia, esa indemnización se pierde. Hablemos de la indemnización. ¿En qué consiste? ¿De qué se estaría perdiendo nuestra oyente si le da gusto al jefe y renuncia? Adriana, la trabajadora se estaría perdiendo de las siguientes indemnizaciones. El Código Sustantivo indica que para los trabajadores que devengan un salario menor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto va a ser como 5.900.000 pesos, tendrán derecho cuando lleven un año a 30 días de salario pues remunerado. Por el primer año. Por el primer año, y cuando lleven más de un año, entonces tendrán derecho a 30 días por el primer año y a 20 días por los años siguientes. Entonces, si Marcela renuncia, estaría perdiendo esta plática. Adicionalmente, el código nos dice que para los trabajadores que devengan un salario superior a 10 salarios mínimos, o sea, que ganan más de 5.900.000, las indemnizaciones serán 20 días de salario por el primer año y y para los años adicionales, entonces serán 20 por el primer año y 15 días adicionales por los años siguientes, más la fracción. ¿Cuál? Más la fracción del tiempo que lleve. Cuando se habla de años siguientes, se habla de el total de los años siguientes o año por año. Año por año, o sea, si la trabajadora lleva un año, son 20 días, si gana más de 10 salarios mínimos. Si la trabajadora lleva, por ejemplo, 5 años, entonces serán 20 años 20 días, por el primer año y 15 días adicionales por los años siguientes. Por cada uno de los años. ¿Tenemos más oyentes en línea? Buenos días. Contraté una contadora en mi empresa hace aproximadamente 2 años y estuvimos realizando una auditoría para la certificación de mi empresa. Y pues las personas que están realizando la auditoría me pidieron que debía tener pues las hojas de vida y los certificados de estudio de mis trabajadores. Pues desafortunadamente me di cuenta que el certificado de la contadora es falso. ¿Yo la podría despedir? Doctora Ángela. Pues muy grave, claro que la puede despedir. El Código Sustantivo dice en el artículo 63 que usted podría dar por terminado el contrato de trabajo, dado que usted sufrió un engaño por parte de su trabajadora porque ya le presentó un certificado falso para que usted la pudiera admitir pues en el trabajo. Tenemos más oyentes en línea. Buenos días. Aló, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, es que últimamente me he sentido enfermo. He tenido depresión por causas laborales y por eso he tenido incapacidades. Y mi jefe me quiere despedir, entonces mi pregunta es si él lo puede hacer y si hay alguna norma, una ley que me proteja. O también quisiera saber si me pueden ayudar a dónde me puedo dirigir y porque tal que cumpla las amenazas y me despida. Muchas gracias. Señor, buenos días. Bueno, pues en este caso su empleador no lo podría despedir. Si su depresión es atribuible o bien a causas laborales o bien a causas comunes, usted estaría en una estabilidad laboral reforzada, que esto es lo que ha dicho la Corte Constitucional, y usted pues no podría ser objeto de despido. Por un lado eso. Por otro lado, si su empleador decide cumplir las amenazas, le aconsejamos primero pues que se dirija ante el Ministerio del Trabajo, nos consulte en la línea 120 desde cualquier número celular y, de no ser posible, llegar a un acuerdo con su empleador, porque tenga en cuenta que los inspectores del trabajo no pueden declarar derechos. Entonces lo procedente sería que usted interpusiera una acción de tutela para que el juez amparara su derecho al trabajo y ordenara el reintegro. Yo tengo una curiosidad. Una persona que sufre de depresión no necesariamente está incapacitada. Si aún así sigue yendo a trabajar, ¿tiene ese derecho a sostener su trabajo por tener depresión? ¿O tiene que estar en estado de incapacidad? Pues, Adriana, es que estas justas causas y estos despidos son básicamente verificados por el juez del trabajo en cada caso concreto.
Generalmente los trabajadores que están deprimidos generalmente les dan incapacidades, pero en el caso en que no se las den y que el trabajador evidentemente demuestre que tiene esa debilidad manifiesta que la ley protege, seguramente se amparará su derecho al trabajo, pero si es una depresión como de esas pues que a veces nos dan a algunos de nosotros que son, no, eso es que no son constantes y que quizás sea por algún problema familiar, quizás Adriana esa no, pero una depresión que es ya clínica, que necesita un tratamiento, que el trabajador necesita permanentemente estar acudiendo a su médico, que necesita también un proceso como de rehabilitación para que el trabajador pueda efectivamente tener una vida plena en su familia y en su trabajo, pues generalmente esas sí son amparadas. Y en ese caso, si la persona ha sido retirada de su puesto de trabajo, ¿cuánta retroactividad, cuánto tiempo puede haber pasado para poder hacer un reclamo sobre el tema? Bueno, Adriana, los jueces de tutela exigen, en la justicia laboral se exigen que sean 3 años porque las acciones laborales caducan a los 3 años. Pero si el trabajador lo que desea es presentar una acción de tutela, tiene que tener en cuenta que el despido tiene que ser, la presentación de la tutela tiene que tener un principio de inmediatez con respecto al despido al que fue sometido. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que son 6 meses que se exigen para que el trabajador pueda acceder a la acción de tutela con base en el principio de inmediatez. Muy bien, tenemos más llamadas de nuestros oyentes. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Si es que llamo porque tengo una inquietud. La verdad, tengo una clínica y pues vi que una enfermera está tomando muestras sin guantes, sin las condiciones mínimas de asepsia, sin los protocolos que nos impone la Secretaría de Salud. Entonces me gustaría saber qué sucede ahí, cómo la puedo sancionar o si es posible despedirla. Doctora Ángela. Bueno, si la situación es muy grave, pues que si de verdad en realidad se ha generado un peligro para la seguridad de las personas, pues de los pacientes o de los mismos médicos que trabajan en la institución, pues sería procedente el despido. Pero si por el contrario es como un descuido por parte de la enfermera en donde necesita un llamado de atención y no han pasado pues como situaciones graves, podría usted citarla a descargos e imponerle las sanciones de suspensión que usted considere. ¿Cómo se define la gravedad de una falta? Samuel, claro, las consecuencias de la falta del trabajador son las que van a determinar la gravedad de esta. Generalmente en los reglamentos internos de trabajo se dice cuáles son causas leves y cuáles son causas graves. Generalmente las causas graves son las que atacan precisamente la integridad o bien pues como de la empresa o bien de los demás trabajadores o bien del mismo trabajador en el caso, por ejemplo, que no use los implementos de seguridad como pasa en este caso, que la trabajadora no se está cuidando y que posiblemente por tomar una muestra sin guantes puede verse afectada en su salud. 2 preguntas, doctora Ángela María, que me sugieren esta respuesta que usted nos da. Primero, él como empleador tendría que tener también pruebas para decir, mire, es que está tomando una muestra de sangre sin ponerse guantes. ¿Tendría que tener fotos o testigos o simplemente con su voz es suficiente? Primera pregunta. Adriana, con la auditoría, con la simple pues verificación que otro profesional de la salud ejerza sobre la trabajadora y pase ese informe a la empresa, yo pienso que con ese simple informe sería suficiente pues para que la trabajadora estuviera citada a descargos. Y precisamente hablemos de ese tema de los descargos. Tengo entendido que digamos, parte del proceso previo a que un trabajador pueda ser despedido con justa causa debe ir varias veces a descargos. ¿Cómo funciona eso y cómo es este procedimiento? Bueno, Adriana, va varias veces a descargos cuando la falta es leve. Por ejemplo, que el trabajador llegue tarde a trabajar y que eso sea repetitivo y recurrente. Lo citan entonces, generalmente los reglamentos internos de trabajo dice que son 3 llamadas a descargos y en la próxima es el despido. Uh-huh. Pero cuando la falta es grave, por ejemplo, en este caso en que la trabajadora pueda lesionar a alguien por no tomar las medidas de seguridad, no son necesarias las 3 llamadas de atención. Se verifica simplemente la conducta grave y con base en esta verificación y la llamada a descargos para permitir que la trabajadora se defienda, se puede tomar la decisión de despedirla. Pero en ese caso es importante que él tenga una asesoría del Ministerio del Trabajo para ver si esa falta que él considera grave también laboralmente y por parte del Ministerio es considerada como grave antes de que después se le pues para prever que no se le venga después una demanda por parte del Adriana, para eso existen los reglamentos internos de trabajo. Entonces lo que tiene el empleador es que
ir hacia su reglamento interno, verificar si la conducta de la trabajadora está inmersa en el reglamento interno, aunque si no estuviera inmersa, tiene que recurrir entonces al código sustantivo y verificar si la conducta de la trabajadora se acomoda a alguna de las justas causas, y si se acomoda y es realmente grave, la puede despedir sin que el ministerio intervenga. Muy buenos días, ¿quién habla? Mi nombre es Carlos Afanador. Quisiera realizar la siguiente pregunta. Yo actualmente trabajo para una empresa que vende productos de aseo. Yo firmé el contrato en la ciudad de Chiquinquirá, pero hace poco hubo unos cambios en la empresa y por razones ajenas a esos cambios o ajenas a mí, me toca trasladarme a la ciudad de Bogotá para vender los productos. Esto implica que yo tengo que gastar mucho más dinero en trasladarme a esa ciudad para vender los productos. Hace poco hablé con mi jefe y pues la idea era renunciarle porque igual el trabajo no me está sirviendo de esa manera. Él me dijo que yo para renunciarle tengo que pagarle un preaviso. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Volvemos al tema del preaviso. Preaviso. Bueno, don Carlos, aquí hay varios puntos. El primero es que si usted firmó el contrato para prestar sus servicios en la ciudad de Chiquinquirá y solamente en la ciudad de Chiquinquirá, pues ahí su empleador tendría que responder y respetar, mejor dicho, respetar el sitio de la prestación del servicio. De no hacerlo, entonces el empleador claramente estaría incurriendo en una de las justas causas que establece para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador, y usted podría en efecto decirle que justificar su renuncia, decir que ya no quiere seguir trabajando, exponer los motivos y dar por terminado el contrato de trabajo sin necesidad de pagarle el preaviso que su empleador erróneamente le está cobrando. Y de otro lado, si lo que su empleador quiere es trasladarlo a la ciudad de Bogotá, entonces en este caso tendrá que pagar todo el traslado del menaje suyo y de su familia, los gastos de todo ese trasteo y disponer pues sus servicios en la ciudad de Bogotá con todo lo que este conlleva. Todas estas normas que tienen que ver con los despidos, con la terminación de los contratos, ¿se aplican a los contratos de prestación de servicios? Samuel, volvemos a lo que hemos hablado en todos los programas anteriores. Si su contrato de prestación de servicios es un contrato que es evidentemente una relación laboral, se aplicaría. Pero esto esto es determinado por el juez del trabajo o el juez de tutela, que va a decir efectivamente esto es una relación laboral. Usted tiene, señor empleador, que pagarle la indemnización porque el señor estaba subordinado, tenía una prestación personal del servicio y ganaba un salario. Pero por el contrario, Samuel, si por ejemplo es un médico o un abogado o todos aquellos profesionales de profesiones liberales, pues claramente es un contrato de prestación de servicios al cual le aplican las normas de carácter civil y no estas normas de carácter laboral. ¿Y cuál es la diferencia en las normas de carácter civil y no las de carácter laboral? Bueno, que las normas de carácter civil pues son un contrato, un pacto entre las partes en donde ellos fijan sus obligaciones, fijan sus compromisos y, por ejemplo, lo que generalmente pasa en los contratos de prestación de servicios es que se fijan unos productos a entregar. Entonces, por ejemplo, Samuel lo contratan para producir el programa de radio, él produce el programa de radio y se puede ir para su casita, pero si él está contratado... Ni Dios fuera tan grande, ¿no? Pero si él está contratado para otras funciones que requieren su prestación personal del servicio, o sea, él no le puede encargar esta prestación a otra persona, le están pagando un salario y le están dando unas órdenes, por ejemplo, cumplir un horario de trabajo, entregar ciertos productos, estar atento a su personal. Entonces, en ese caso, pues es un contrato evidentemente laboral al cual le aplicarán las normas laborales. ¿Y él cómo puede demostrar eso? Diciendo, es que me han citado, digamos, se han salido un poco de las reglas del juego de un contratista independiente, él o cualquier persona a lo largo y ancho del país que esté compartiendo, realmente que esté viviendo esa situación, que no es nada personal con Samuel. Pues Adriana, lo que hemos visto es que muchos de los trabajadores prefieren citar primero a su empleador a una audiencia en el ministerio para que de carácter amigable se solucionen como esta controversia. Claro. Pero si esta controversia no es solucionable porque el empleador decidió no asistir, por ejemplo, o decidió asistir pero no quiso conciliar, entonces lo que se hace es interponer una demanda ante la jurisdicción laboral para que sea el juez el que, examinando las pruebas, determine si efectivamente existió una relación laboral o no existió, y si existió, entonces condene al empleador a pagar todo el tema de seguridad social, prestaciones sociales y las indemnizaciones a que haya lugar.
Los invitamos a que escuchen atentamente este mensaje donde les indicamos cuáles son los canales a través de los cuales se comunican y plantean sus inquietudes en torno a sus derechos laborales. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, @mintrabajocol, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018 513 100. Doctora Ángela María Caro, en síntesis. En síntesis, Adriana, 2 tipos de despido básicamente. El despido sin justa causa, al cual le son atribuibles todas las indemnizaciones que explicamos anteriormente, y los despidos con justa causa, que son los que están indicados en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Reglamento Interno del Trabajo. Estos sí no tienen indemnización y son por faltas o del empleador o del trabajador. Esto ha sido todo por hoy en el trabajo como debe ser. Hoy precisamente hablando de la terminación de los contratos laborales, tanto de independientes como de las personas que son contratadas por nómina. La próxima semana estén muy pendientes porque estaremos con el presidente de Colpensiones, el doctor Mauricio Olivera, precisamente revisando cómo ha avanzado toda esta gestión y todo este pendiente que él tenía para sanear estas cuentas que estaban atrasadas o que estaban incompletas, no solamente por parte de la transición al seguro, sino de las propias. Ustedes sigan en sintonía de Caracol Radio. Vamos con las noticias. Los esperamos en A Vivir, que son 2 días, y nos encontramos de nuevo. Don Samuel Salazar, muchas gracias. Feliz puente para todos. Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presentan El Trabajo como debe ser.